Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, un contenido que llega con un poquito de, bueno, pues de cierta polémica en el sentido de que, bueno, pues ha habido noticias interesantes que han surgido de Pico, por ejemplo, también de Meta, y también vamos a ver brevemente la última versión de Virtual Desktop que han sacado, que ya sabéis que es una aplicación para hacer streaming PSVR, a ver qué novedades nos trae, porque cada vez este programa para hacer streaming PSVR avanza a pasos agigantados y nos trae grandes novedades. ¿Os parece interesante? Pues vamos con este contenido informativo. Bueno, ReverQuest maníacos, pues hoy os traigo para empezar, después esta tarde os traeré otro contenido, pero en esta mañana o este mediodía os traigo un contenido informativo donde vamos a ver brevemente varias noticias que han surgido dentro del mundo de la VR, AR y XR, aquí como siempre en ReverQuest VR, con lo último y bueno, pues siempre condensando un poco la información para que tampoco os resulte aburrido. Bien, hoy vamos a tener noticias de Pico, noticias de Meta y noticias de Virtual Desktop, que como ya he dicho al principio es ese programa que se utiliza por muchos usuarios para hacer streaming PSVR, para jugar juegos PSVR a través de Wi-Fi en nuestros visores, tanto MetaQuest 3 como Pico, etcétera, etcétera. Bien, vamos a empezar por Pico. Bueno, aquí tengo que comentar algo. Hace, pues no sé si son una semana o dos aproximadamente, salió la noticia que la comentamos en el canal, además con bastante polémica. Hubo ahí ciertos, no voy a decir ataques, pero sí ciertas personas que se manifestaron un poco más alteradas de la cuenta sobre la noticia que yo estaba dando, porque es una noticia que después se desmintió oficialmente, sobre Pico concretamente, en el sentido de que parece ser que Pico iba a desaparecer porque, bueno, pues no estaba la compañía ByteDance, que ya sabéis que es la que invierte en todo este tema, contenta con los resultados y demás, y se rumoreó que iban a desaparecer poco a poco, a corto plazo, perdón, a largo plazo, pero que poco a poco irían desapareciendo. Sin embargo, pues rápidamente, en este caso, Pico, o más bien ByteDance, salió a la palestra de una forma que a mí me pareció un poco ortodoxa, que ya comenté que a mí me hacía dudar de que esto fuera un desmentido real, pero bueno, se admitió que fuera real. Muchos usuarios pues dijeron que yo en ese vídeo no había dicho que se había desmentido, porque bueno, pues básicamente yo el vídeo lo tenía ya hecho cuando surgió el desmentido, lo tenía ya incluso subido, y lo que hice es en la descripción del vídeo, nada más empezar, a continuación de la descripción colocaba una nota diciendo que se había desmentido por parte de ByteDance. Muchos usuarios, pues supongo porque no están habituados a leer las descripciones de los vídeos, pues ni siquiera se molestaron en mirar eso, y pues me vertieron ciertas críticas hacia mi persona en el sentido de que había desinformado y demás. Yo tengo en ese sentido la cabeza, la mente, la conciencia, digamos así, muy tranquila, porque yo puse la información, y sí, ya no es mi problema que algunos usuarios no miren la descripción de los vídeos como debe hacerse y como yo recomiendo, porque no solo está la información de última hora que pueda surgir de una noticia, sino también muchos links que os pueden ser útiles a la hora de disfrutar de vuestros visores y demás. Bien, dicho esto, en el día de ayer salió a la palestra una nueva noticia, una nueva información sobre Pico, que apuntaría no a la desaparición de Pico como tal, pero sí daría un poco de fuerza a esa idea de que Pico estaría en pos de hacer un gran cambio en sus estrategias, etcétera, y entre otras cosas nuevamente porque pues los resultados que se han obtenido con las ventas de Pico 4, con los videojuegos, etcétera, etcétera, pues no están siendo las que Pico deseaba, o más bien las que ByteDance deseaba. Esto ha llevado a que un CEO de Pico, que no voy a nombrar yo aquí por respeto a su persona, lógicamente, se ha filtrado una carta de este señor en la cual pues da una serie de puntos que yo he sacado para comentarlos brevemente, que un poco vienen a refrendar es lo que he dicho al principio, de que Pico se irá transformando poco a poco
tendrá unos objetivos diferentes y se irá transformando en una empresa o una desarrolladora diferente a la que conocemos a día de hoy. ¿Y en qué se centra esto? Pues en la carta de este CEO de Pico, de la propia Pico, se nos comenta básicamente que se van a centrar en la XR, que ellos no ven el mercado de la XR, ya sabéis, la realidad mixta, suficientemente evolucionada como para poder sacarle partido a día de hoy, que su avance va más lento de lo que ellos esperaban y que por tanto van a aplicar estrategias a largo plazo tanto de investigación, etcétera, como a la hora de sacar nuevo hardware y demás. Por tanto, este sería el primer punto que destaca este SEO, el hecho de que el mundo de la realidad mixta llama la atención, que en ningún momento aparece por ningún lado la realidad virtual, cuando es precisamente la realidad virtual la que está moviendo mucho más el mercado ahora en estas tecnologías que la propia realidad mixta, que quizá con la salida de MetaQuest 3 es cuando se está visualizando más por tener unas capacidades este visor más adecuadas para que esta tecnología de la realidad mixta pueda lucir mejor. Pero bueno, pues la conclusión de estos señores es que la realidad mixta avanza muy lentamente y que, bueno, pues la consecuencia de esto, digamos así, es el siguiente punto, como he comentado hace un momento, y es el hecho de que se plantean estrategias a largo plazo y centrarse eminentemente en el desarrollo de hardware, dejando, parece entreverse a un lado, el desarrollo de su catálogo propio de videojuegos o cualquier otro software relacionado con sus visores y centrándose en el propio visor en sí, en sacar visores. No sabemos si quizá pensando incluso en una posible competencia con las Vision de Mac o incluso las MetaQuest Pro 2 que sacará seguramente Meta ya por el año 2025. Pero parece que cambia un poco la estrategia, o la idea de este señor es que el Pico va a cambiar su estrategia en cuanto a lo que va a ser interesante para ellos, ¿no? A nivel de desarrollo. Pues ya os comento que parece ser que lo interesante va a ser el hardware, por un lado. Ya no sabemos si va a ser un hardware más asequible al consumidor medio, menos, etcétera. Por la estrategia que ha seguido normalmente, supongo que habrá variedad. Pero esto nos deja en una situación, en todas estas noticias que se están filtrando, en que un poco sabemos las líneas principales, pero no sabemos en qué se va a materializar todo esto. Y luego después también lo que digo, inversiones a largo plazo, y más que a corto plazo, más que desarrollar a lo mejor el firmware de las Pico 4 con más detalle, invertir menos dinero en eso, invertir más en lo que va a venir en el futuro, ¿no? Entonces, esto nos lleva también a que también se anuncia en esta carta de este señor el despido bastante importante de trabajadores de la empresa Pico, igual que ya ocurrió el año pasado con la empresa Meta, que tuvo que hacer muchísimos despidos para, por un lado, adaptar la empresa a la situación nueva económica que se ha planteado, y por otro lado, por ese cambio de estrategias que, bueno, pues que se está planteando Pico en estos momentos. ¿Dónde es donde se despediría a personas en este sentido? Pues en temas de sistema operativo, sistemas de marketing, sistemas de desarrollo de catálogo, etcétera. Es decir, prácticamente todo lo que se refiere al software se vería mermado y disminuido las personas que se dedicarían a estas cuestiones, con lo cual pues probablemente, yo no sé si os habéis fijado que últimamente con el paso del tiempo ha decrecido la asiduidad en que se sacan firmwares nuevos para las Pico 4, por ejemplo. Ese Just Dance que se estaba desarrollando en exclusiva para visores Pico, pues tampoco lo tenemos disponible a día de hoy, desde que se anunció cuando sacaron las Pico 4. Los trackers, que los tengo pendientes de testearlos y demás, pero todavía públicamente no se han publicado ni nada. Entonces todo va cuadrando un poco, si os fijáis, con lo que os estoy comentando y con la noticia que fue tan criticada en aquel momento, cuando la anunciamos hace un par de semanas, y que ahora con esta noticia pues viene a confirmarse un poco, quizá no de una forma tan extrema como fue aquel bombazo que salió de repente de que Pico iba a desaparecer, pero sí, si os fijáis, esa estrategia de ir
en otra dirección, con una forma de hacerlo poquito a poco, pero sin pausa, pues digamos así, yo esto lo veo como que han querido matizar un poco lo que ya se dijo en esa noticia anterior, pero dándole un poco más tranquilidad al público que pueda seguir a los visores Pico y demás. Pero, sin embargo, pues yo creo que se está confirmando en cierta manera, pues eso, que va a haber un cambio profundo dentro de Pico, que como digo, se van a centrar en cuestiones de largo plazo, en cuestiones de hardware, que a lo mejor temas de software, temas de firmware, pues no es que vayan a dejar de hacer actualizaciones, pero serán mucho más distanciadas en el tiempo. No sé si interpretar esto incluso como una forma de tirar la toalla frente a Meta, puesto que con Pico 4 yo creo que Pico pretendía vender muchos más visores y no lo ha hecho. En cuanto ha salido MetaQuest 3, prácticamente Pico 4 paulatinamente ha ido perdiendo posicionamiento, y de hecho pocos hablamos ya de las Pico 4. Yo hago de vez en cuando alguna comparativa, lo sigo usando de vez en cuando, pero la salida de MetaQuest 3 pues ha sido la que ha precipitado todo esto. Bueno, pues viendo que la gente, los usuarios, pues rápidamente se han volcado en este nuevo visor de Meta, y quizá tampoco a nivel de desarrollo, pues estamos viendo que Meta está metiendo mucho dinero en desarrollo de juegos exclusivos y demás, que quizá Pico, por pues el éxito, digamos así, limitado que ha tenido su visor, pues no puede plantearse. Y de hecho, pues ya digo que se está planteando echar a muchas personas, y además a corto plazo, lo han especificado en esta carta, que los despidos serían a corto plazo. En fin, pues esto es más o menos resumidamente lo que se comunica, es lo que comunica este SEO a través de esta carta, uno de los SEOs importantes de Pico, sobre el futuro de la marca. Por tanto, pues podemos resumir todo esto en centrarse un poco en la realidad mixta, porque no se nombra en ningún momento la realidad virtual, lo cual me resulta bastante curioso. Por otro lado, enfoque de largo plazo y eminentemente en hardware, por tanto dejar un poquito a un lado, sin abandonarlo, el tema de desarrollo de software, de juegos propios, etcétera, etcétera. Parece como que tiran a la toalla en ese sentido. Y por otro lado, despidos de cierta importancia a corto plazo en áreas como desarrollo de sistema operativo, desarrollo de temas de móviles, desarrollo de catálogo de videojuegos y desarrollo de acciones de marketing. Bueno, pues digamos así que en cierta manera vuelven a la época, con la experiencia lógicamente que tienen ya, pero vuelven a la época de Pico 3 Neo, cuando pues no se habían centrado tanto en competir con Meta, sino que más bien desarrollaban visores para empresas y demás. Este punto de si los visores que desarrollarán a partir de ahora serán enfocados al consumidor o serán enfocados a lo que son las empresas, pues será algo que tendremos que ver en el futuro, pues con esas supuestas Pico 5 que deberían salir el año que viene, pero que no sabemos realmente ya con todo esto que está ocurriendo si realmente van a salir, si no van a salir, si van a salir del mismo modo que está planteado. Ya lo veremos con el paso de las semanas y los meses, pero de momento os dejo la noticia, que es esto que hemos comentado, y que confirmaría de una forma, digamos así, más pausada, de una forma más razonada y quizá de una forma menos extremista, la noticia que salía hace un par de semanas de que Pico 4 de que Pico iba a desaparecer como tal. No va a desaparecer, pero toda la carga de inversión que había sobre Pico va a disminuirse de forma bastante notable, y pues ya os digo, se centra en cuestiones que a lo mejor no son las más necesarias en el mundo de la VR, XR y AR, como es sacar muchos visores, porque visores tenemos montones, sino hace falta software, experiencias XR, experiencias VR de calidad en formato nativo, etcétera, etcétera. Todo esto, o incluso en PSVR, todo esto es lo que más falta hace para que el mercado despegue, más que el hecho de que se saquen más y más visores, aunque tengan ciertas mejoras y demás, porque visores tenemos todos los que queramos y más. Así que bueno, pues esta es la noticia que os quería comentar respecto a Pico. Vamos a pasar a Meta, donde también muy brevemente vamos a hablar de la última entrevista que ha hecho, bueno, entrevista más bien, esos encuentros que hace de vez en cuando en Instagram con los usuarios, y en el cual he destacado algunas de las contestaciones que ha dado a ciertos puntos. Por ejemplo,
el tema de las aplicaciones Android nativas en 2D, si van a aparecer en MetaQuest, en los servicios de MetaQuest o no, porque ya sabéis que en principio, igual que ocurre con Pico, pues los visores Meta podrían ejecutar cualquier aplicación de Android, cualquier, que os digo, el Telegram, etcétera, etcétera. Pero en principio parece ser que bueno, el tema es que sí habrá algunas aplicaciones Android, al menos de manera oficial, que sí se podrán utilizar en lo que es la plataforma, los visores Quest, pero parece ser que es la propia Google la que no quiere que la Play Store, según ha comunicado Andrew Bosworth, esté disponible en visores Quest, quizá porque, como sabemos, pues Google junto con Samsung pues se está planteando en el año que viene sacar un visor XR y demás, y quizá quiera que su Store pues esté de forma exclusiva en su visor, en el visor que se están planteando sacar, y no en otros visores, lo cual en cierta manera es un poco contraproducente, porque siempre Google se ha destacado por tener mente abierta y por intentar que se pueda en cualquier dispositivo móvil, porque al final un visor Quest, como tiene un Android, es muy parecido a un visor móvil, pueda tener disposición de la Play Store. Pero parece ser, al menos de momento, que según dice Andrew Bosworth, pues parece ser que es Google la que no quiere que se use la Play Store de momento en visores Quest. Bien, por otro lado, la otra pregunta que me pareció interesante de todas las que contestó este señor es el hecho de que se le preguntó si habría en el futuro un módulo eye tracking más facial tracking que se pudiera instalar dentro de los visores Quest. En este sentido, Quest no, de la Quest 3, básicamente, ¿no? En este sentido, este hombre respondió que, que la tecnología necesaria, que él no ve viable en cierta manera hacer un módulo de facial y eye tracking para incorporar a las MetaQuest 3, porque requeriría de muchas cámaras, de un cierto posicionamiento de las mismas dentro del visor, etcétera, etcétera, y que no ve que vaya a salir un accesorio para estas cuestiones para MetaQuest 3, además porque yo creo que el diseño que tiene las MetaQuest 3 no contemplan esta opción. Lo que sí nos dijo es que en un futuro, no sabemos exactamente cuándo, el eye tracking y el facial tracking serán un estándar en cualquier visor, de las series Meta. Lógicamente me estoy refiriendo a visores futuros, no lógicamente que vayan a tener un módulo para MetaQuest 2, por ejemplo, o para MetaQuest 3, sino que quizá las MetaQuest 4, por decir algo, incorporarán, o las MetaQuest Pro 2, pues incorporarán un sistema de eye tracking y facial tracking, y a partir de ahí cualquier visor que saquen los chicos de Meta, pues traerá su servicio de eye tracking y facial tracking. Pero a día de hoy no se contempla que pueda haber un accesorio para incorporar eye tracking y facial tracking a lo que es las MetaQuest 3. Aunque sí es verdad que sabemos que hay otros visores que sí lo tienen, por tanto imposible no es. Otra cosa que yo creo que es por donde van los tiros es que MetaQuest 3 no haya sido diseñada para incorporar en el futuro ese accesorio. Pero, lógicamente, porque si esto fuera así, debería haber sido diseñado el visor para dejar de alguna forma una posibilidad para poder instalar ese accesorio. Pero en este caso no es así, y por eso yo creo que ha descartado la idea Andrew Bosworth. Y en el futuro, pues ellos lo que plantean más bien que un accesorio es que los visores, a partir de un momento dado que desarrolle Meta, pues traerán este facial tracking y ese eye tracking de serie a partir de ese momento en cualquier visor que compremos de las series de Meta. Bien, pues esto es todo sobre Meta, lo que quería comentar. Básicamente estos dos puntos que me parecen interesantes que conozcáis. Y por último vamos a hablar de Virtual Desktop y la última versión que ha salido, la 1.27.6, en la cual pues han incorporado más cuestiones a lo que es este programa de streaming PSVR, que cada vez lo hacen más atractivo bajo mi punto de vista. Se ha incorporado, por ejemplo, se ha eliminado, vamos a empezar por ahí, se ha eliminado ya sabéis que para MetaQuest 3 tenemos el códec AV1, se ha eliminado el códec AV1 normal, sin 10 bits, porque parece ser que la mayoría de los usuarios están usando AV1 10 bits, y el otro, el AV1 a secas, digamos así, pues se ha eliminado por poco uso y por un poco
centrarse Guy Gadding, que es el creador de esta aplicación, en el AV1 10 bits y sacarle todo el partido, que es donde los usuarios, es el que los usuarios, digamos así, están utilizando. Por otro lado, tenemos que el H264 Plus, ese códec que hasta ahora llegaba a 400 de bitrate, ha sido ampliado solo para MetaQuest 3 a 500 de bitrate. ¿Por qué solo MetaQuest 3? Porque he visto algún comentario por ahí de que esto es injusto, que por qué MetaQuest Pro no llega. Pues esto es muy sencillo. MetaQuest Pro o otros visores no llegan a 500 de bitrate porque su procesador no lo permite. Es así de sencillo. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que MetaQuest Pro tiene ciertas ventajas sobre MetaQuest 3, especialmente Local Dimming, Eye Tracking y Facial Tracking, pero tiene también muy serias desventajas frente a MetaQuest 3, como por ejemplo que su procesador es bastante inferior al que trae las MetaQuest 3, y entre otras cosas es el procesador el que nos va a habilitar el poder optar a más bitrate en formato Wi-Fi que otros visores anteriores no nos permiten. Por eso esta cualidad de H264 Plus a 500 de bitrate solo está disponible para MetaQuest 3, y esto va a ser recurrente a partir de ahora porque, claro, lógicamente Guy Gadding va a querer sacarle todo el partido a ese procesador XR2 de segunda generación que trae las MetaQuest 3 y que quizá traerán futuros visores de otras marcas el año que viene, por ejemplo. Entonces, bueno, pues yo también intuyo que más adelante, no sabemos cuándo, pero intuyo que también el bitrate para codec AV1 irá aumentando, sacándole todo el partido, ya digo, a este XR2 de segunda generación. Por tanto, pues ahí tenéis la respuesta de por qué en otros visores no está disponible. Es por el tema del procesador, básicamente. Bien, por otro lado, se ha creado lo que se llama VDXR, que es un formato de OpenXR propio creado por Guy Gadding, el cual nos va a permitir en los juegos que lo puedan usar, lógicamente, que serán básicamente los que utilicen OpenXR, saltarnos SteamVR, con lo cual lo que se consigue básicamente, no todos los juegos van a funcionar correctamente, pero se consigue saltar la obligación de conectar SteamVR para jugar a muchos juegos, y esto al final va a repercutir que esos juegos van a rendir, de momento se dice que hasta un 10% más de lo que rendían con SteamVR, pero bueno, yo me he encontrado ejemplos de todo tipo. Esto es especialmente útil cuando usamos juegos de Oculus Rift, en el cual pues tenemos que usar antiguamente Revive y ese tipo de cuestiones, y ahora directamente vamos a ejecutar el juego, el Virtual Desktop va a detectar que es OpenXR y directamente se va a ejecutar el juego sin ningún tipo de problema. Bueno, pues esto es una gran ventaja, hay que tener en cuenta que es una cualidad que se ha añadido hace muy poco a Virtual Desktop y que todavía está sometida a mejoras y demás. Lo digo para aquellos que digan, no, es que este juego no me funciona y es OpenXR. Bueno, puede ocurrir porque la compatibilidad irá creciendo conforme esta característica se vaya desarrollando, pero ya hay muchísimos juegos, y yo mismo lo he probado, que funcionan sin ningún tipo de problema con esta característica. Y finalmente vamos con un problema que ha surgido especialmente para los usuarios de MetaQuest 3 y también de otros visores con códecs HVS 10 bit. La cuestión es que aquellos que tengáis un visor MetaQuest 3 y uséis el códec AV1 10 bit, habrá juegos, o vais a apreciar que hay juegos que de repente, a mí me ha pasado concretamente con uno, se os dispara lo que es la latencia. Cuando lo ponemos a 200 de bitrate y a 120 fps, se dispara la latencia de lo que es el codec, o sea, el encoding, el decoding y el network. Se disparan y empiezan a hacer cosas raras. Esto es algo que se está investigando por parte de Guy Gadding para arreglarlo. Esto mismo ocurre también no solo en MetaQuest 3, sino también en otros visores con la característica o con el códec HVS 10 bits. También ocurre, no ocurre en todos los juegos, en la mayoría va bien, pero hay juegos en que ocurre esto y no se sabe todavía muy bien por qué. Pero deciros que Guy Gadding está trabajando en ello para intentar buscar una solución. De momento, yo he encontrado una solución, digamos así, momentánea, mientras que no se soluciona de otra forma, y es que yo, por ejemplo, he podido apreciar que si bajamos en estas características el bitrate, en vez de ponerlo en 200, lo ponemos en 180,
parece que la latencia se estabiliza y podemos jugar sin ningún tipo de problema a 120 frames, tanto con HVS 10 bits como con AV1 10 bits. Lo mejor será cuando Guy consiga arreglarlo, pero momentáneamente bajando el bitrate, ya digo, de 200 a 180, se estabiliza todo y funciona perfectamente, y la calidad visual prácticamente va a ser la misma. Así que bueno, pues os dejo este pequeño consejo para finalizar, para aquellos que queráis probarlo. Y nada más, Reverquest maníacos, pues todo esto ha sido lo que ha surgido en estas últimas horas en el mundo de la VR, XR y AR. Confirmar esa noticia de Pico 4 de que realmente algo grande y gordo está cambiando dentro de lo que es Pico, aunque a lo mejor no sea tan extremo, digamos así, como se pintaba al principio. Pero bueno, pues todas esas personas que se indignaron tanto en aquel vídeo hace un par de semanas y demás, pues ahora ven que esto no era tan, ese desmentido no era tan fuerte como yo ya lo dije en su momento, que a mí el desmentido me pareció un poco raro, sobre todo en el medio que se hizo, y ahora con esta noticia que os acabo de comentar en este vídeo, pues se refuerza mi idea de que sí va a haber grandes cambios dentro de Pico, quizá no va a desaparecer, pero sí va a cambiar radicalmente su enfoque y demás, lo que se refiere a todo el mundo que a nosotros nos interesa. Por otro lado, lo de Meta, las noticias de Meta, que son un poco anecdóticas, pero siempre nos dan información de lo que podemos esperar en un futuro. Y por último, el tema del Virtual Desktop, las grandes características que se están incorporando últimamente, que nos dan cada vez una mejor experiencia en streaming PSVR vía Wi-Fi. Y por otro lado, ese pequeño borrón que tenemos ahora mismo con el tema del códec AV1 y HVS de 10 bits, pero que con el consejo que yo os acabo de dar, pues lo vais a poder paliar mientras se encuentra una solución más definitiva. Pues nada más, Reverquest maníacos, lo que siempre os digo, suscribíos al canal y marcad la campanita en todos para que no se os pase ningún contenido. Dadle a me gusta al vídeo si os ha parecido interesante, si os ha gustado, si os ha parecido que realmente vale la pena. Por otro lado, dejadme todos los comentarios que queráis sobre vuestras opiniones, vuestras reflexiones sobre todo lo que hemos comentado y demás, porque esta es la parte más interesante de nuestra interacción como comunidad. Pues nada más, Reverquest maníacos, nos vemos pronto. Chao, chao.